Hola, buenas tardes. Bueno, el mérito de estar aquí es doble, con una tarde como tenemos hoy. Venir aquí a hablar a escuchar de bioquímica y de biotecnología, pues tiene mucho mérito. Así que muchas gracias por haber venido. Sabéis que la Real Academia Galega de Ciencias, desde el año 2008, dedica un año a un científico, que llamamos de científico galego de cada año. Tuvimos personajes muy conocidos, Parga Pondal, Ayer Ulloa, Ángeles Alvariño, Domingo Fontán. Este año pasado fue el matemático del Bermés, José Rodríguez. Por cierto, este jueves en Bruselas tuvimos un acto en el Parlamento Europeo en su honor, que fue algo que, bueno, es verdad que eran solo parlamentarios españoles, pero bueno, era en el Parlamento Europeo, un poco con la idea de que fue un señor que llevó la ciencia, o que trajo realmente la ciencia europea a Santiago, ¿verdad? A Galicia. Bueno, todos estos pertenecen a ámbitos científicos muy distintos, los hay básicamente, sobre todo son matemáticos y químicos, pero bueno, tuvimos economistas, oceanógrafos como Ángeles Alvariño, y lo que pretendemos es dar a conocer su figura, personas que fueron excepcionales en su momento, que cayeron en olvido, y que, bueno, que darlos a conocer, sobre todo para transmitir a la sociedad que la ciencia es útil, que la ciencia es importante, que la ciencia es muy buena para nuestras vidas. Un objetivo de la Real Academia Galega de Ciencias es fomentar el aprecio por la ciencia. De hecho, creemos que una sociedad científicamente culta es una sociedad más desarrollada, una sociedad en donde hay más progreso, y esto hay una relación directa entre la ciencia desarrollada y el proceso, y el progreso. Por eso le agradecemos muchísimo al Ateneo esta oportunidad. Tenemos un convenio en donde pues, un día al año nos permiten presentar a nuestro científico. Entonces, muchas gracias aunque soy ateneísta, pues también me doy las gracias a mí, pero sobre todo a la directiva, que son los que lo hacen posible. Este año le dedicamos el Año de la Ciencia a una persona excepcional, bueno, como casi todos los que vimos hasta ahora, pero este tiene sus matices que yo creo que los iremos descubriendo en la charla de hoy, pero también a lo largo de todo el año vamos haciendo otras actividades. Es un químico orgánico catalán que se llamaba Fernando Calvet i Prats. Este fue una persona, un catedrático de química orgánica aquí en la Universidad de Santiago. Manolo nos explicará después un poco su trayectoria, pero ¿por qué hemos decidido este año? Creeros que tenemos una lista grande de candidatos como a científicos galegos do año, pero este año consideramos tres aspectos muy importantes. El primero, que fue un innovador de la química y de la ciencia. Montó prácticamente el primer laboratorio experimental de investigación, no de análisis, de investigación. Hizo un laboratorio también para las empresas, para las necesidades que tuvieran las empresas y al mismo tiempo financiar un poco las propias investigaciones. La segunda es que fue un promotor de la industria. Gracias a Calvet, hoy existe el polo biotecnológico de Porriño. Alguien se preguntará, pero ¿por qué en Porriño hay un polo biotecnológico y no en Albacete o no en Carballo? Pues porque existió Calvet. Hoy nos explicará Manolo el concepto de transferencia de tecnología que promovió Calvet. Desarrollar productos prácticos que conocemos todos, que todos hemos usado, seguro, algunos de esos productos, y que a lo largo de los años pues, hizo que Celtia fuese, ahora está en una etapa un poco menos desarrollada, pero en los años 30, en los años 40, pues suponía un porcentaje muy grande de la industria biotecnológica española. Y decía tres razones, porque la tercera es que yo creo que podemos considerarlo como un modelo de persona, un modelo ético, un modelo en donde no solo los científicos, sino las personas nos podemos ver reflejados. Yo diría que si tuviera que resumir en una sola palabra la figura de Calvet, diría que era una persona moderna, una persona que trajo la modernidad a Santiago, a la ciencia, a la industria, pero también a la sociedad. Fue promotor de asociacionismo juvenil, fue promotor de rugby, del jazz, era naturista, en fin, una persona que una palabra moderna, una palabra
que lo podía definir muy bien. Y os recomiendo, para los que tengáis ganas de conocer un poquitín máis de súa figura, hai unha película que está en Televisión de Galicia que se chama Os Fillos do Sol, é de acceso gratis, cada 15 minutos os ponen un anuncio, pero non pasa nada, e se chama Os Fillos do Sol. Vais a galega.com e allí ya pincháis e aparece, e é unha película de los años de la guerra y la posguerra, que yo creo que es, aparte que es divertida, y cuenta bastante su vida personal y científica. Bueno, después de esta primera presentación del personaje, vamos a presentar al personaje de hoy, a Manolo Freire. Probablemente no necesita presentación. Lo primero que tengo que decir de él es que es un ateneísta, por lo tanto es un compañero nuestro. Es académico y miembro de la Junta Directiva de la Academia Galega de Ciencias. Él fue catedrático de bioquímica en la Universidad de Santiago, donde hizo su doctorado. En aquel momento, pues la bioquímica y la biología molecular pues estaban aquí pues en sus inicios, y él pues se va nada menos que al Roche Institute de Molecular Biology en Nueva York, donde está 4 años y en donde pues, se empapa de lo que está naciendo en aquellos momentos. La biología molecular en aquellos momentos está pues, desarrollándose a toda velocidad. Y él asume todo aquel conocimiento que después va desarrollando y funda aquí en Santiago el Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular, que fue completamente pionero. No existían estas herramientas. Hoy la biología molecular nos resulta muy conocidas, pero en aquel momento pues era muy pionero. Desarrolla una actividad en el ámbito del metabolismo, en tejidos animales, pero también los mecanismos moleculares sobre el sistema inmunitario. En ese ámbito de trabajo dirigió 25 tesis de doctorado, más de 125 trabajos, y fue profesor de muchísimas generaciones, bueno, 45 años de profesor, así que ya te tocaron como mínimo 5.000 alumnos, y más porque diste clase en medicina, en biología, allí los cursos eran grandes, Dios sabe cuántos alumnos tuviste. Fue también decano de biología y en estos momentos pues, es miembro de la Sociedad Española de Bioquímica, de la American Society for Biochemistry y de la New York Academy, entre otras pertenencias. Hoy nos va a introducir a este personaje y después tendremos tiempo de debatir con todos vosotros y para conocer a Fernando Calvet, que es una persona que, como os digo, merece la pena. Así que, Manolo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Es para mí un honor pues, compartir con vosotros unos momentos donde vamos a presentar la vida científica de un químico que evolucionó desde la síntesis química hacia la bioquímica y hacia la biotecnología, ¿no? Este era Fernando Calvet y Prats. Nació en Vilafranca de Penedés, licenciado en química por la Universidad de Barcelona, y una de las cosas que es muy curioso en la vida científica de Calvet es la habilidad que tenía para contactar con los mejores laboratorios del mundo y conseguir financiación para ello. Estamos hablando de los años 30, nada menos. Entonces, él se doctora en la Universidad de Oxford entre el año 25 y el 28 en procesos de síntesis química. Allí trabajó con Hathaway sobre la síntesis de un plástico, de polímeros. Él tenía un laboratorio montado para hacer condensaciones de fenoles con aldehídos que polimerizaban lo que son los plásticos. Y el plástico en aquellos tiempos era la baquelita. Y la puesta a punto de la síntesis de baquelita y de todo el proceso de evolución de la capacidad de síntesis fue realizada cooperó Calvet en el laboratorio de Hathaway en Oxford. Después, a la vuelta, en el año 28, vuelve como profesor auxiliar de química orgánica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona. Y una de las cosas que aprovecha al año siguiente es doctorarse, digamos, certificar su doctorado por la Universidad de Madrid. En aquellos tiempos
el doctorado solo se podía hacer en la Universidad de Madrid. Y él aprovechó, se doctoró en Madrid con el trabajo que había hecho en Oxford y entonces consiguió ese segundo doctorado. Eso le fue muy importante para optar a una plaza universitaria. Este es Fernando Calvet en el acto de lectura de la tesis en Oxford, en el año 28. Entonces, el primer contacto con Galicia de Calvet es el haber ganado la plaza de catedrático de Química Orgánica y Bioquímica en el año 29. ¿Qué características tenía esta cátedra? Era única en España. La cátedra de Química Orgánica y Bioquímica no se conocía en ningún lado y los catedráticos, curiosamente, no sé por qué, se dotó a la Universidad de Santiago, a la Facultad de Ciencias, de esa cátedra. Y esa cátedra, el catedrático, tenía la potestad de estar en los tribunales de adjudicación de plazas, tanto de bioquímica como de química orgánica, ¿no? Bien, llega a Santiago en enero del año 29 a tomar posesión. Lo que fue, la facultad estaba en lo que es ahora la Facultad de Geografía e Historia, y llega allí, abre la puerta de las dependencias y se desploma. Y dice, ostras, ¿qué tengo aquí? Claro, venía de Oxford, no tenía nada. Entonces coge una maniobra muy típica de él, es irse a los sitios donde se hace la ciencia. Y antes de empezar a dar clase aquí, en el año 29, se va a Múnich, becado por la Fundación Rockefeller. Y era curioso que con Rockefeller tenía una gran habilidad de captar financiación de su... Y entonces, entre el año 29 y 30, está en Múnich trabajando con Heinrich Wieland, que era un químico Nobel del año 27 por trabajos de investigación sobre los ácidos biliares, ¿no? Y entonces Wieland abre una línea de investigación sobre alcaloides y Calvet participa en el inicio de la puesta a punto de las técnicas de obtención de alcaloides y de su análisis estructural. Los alcaloides, desde un punto de vista biotecnológico, son muy importantes porque tienen mucha aplicación farmacológica, como veremos más adelante, ¿no? Entonces vuelve a Santiago a tomar posesión de la cátedra en marzo de 1930. Estuvo un año fuera. Le sustituía dando clase un tal Pedro Couceiro, que veremos después, y empieza ahí entonces, pues con ánimos renovados, a montar lo que era un pequeño instituto de investigación en la Universidad de Santiago. Se rodea tenía una capacidad de captación y de facilidad de atraer a los jóvenes hacia lo que era la investigación y tiene unas clases muy amenas. Y monta un laboratorio de prácticas, la primera vez, y un laboratorio de investigación, ¿no? Entonces, en esa primera fase de su estadía en Santiago, con lo que trabaja es un poco con las técnicas de su tesis doctoral. Trabaja con condensación de fenoles, hace síntesis químico-orgánica. Pero en el año 35 aparece en él una situación que ha sido clave tanto para lo que va a ser su actividad biotecnológica, su dedicación a la biotecnología, como su introducción en la investigación bioquímica, ¿no? Y es que en el año 35, dos pioneros, Ramón Obella y Francisco Rovira, habían recién montado el laboratorio Miguel Servet en Vigo, cuya finalidad era la preparación de productos naturales de síntesis y interés farmacológico. Ramón Obella era de Brión y era médico, y Francisco Rovira era farmacéutico. Y a través de su interés por la farmacia, y entre los dos hicieron un tándem con este ideario de tener la posibilidad de fabricar en Galicia fármacos, ¿no? Entonces, esta situación tiene una cooperación incluso de Martín de Baladrón, que era un santiagués, y de Alexandre Bóveda. Pero en este año, él parece ser, yo tengo una documentación parcial del tema,
participa en la redacción de los estatutos de la Universidad de Santiago y en la redacción de los estatutos de la autonomía gallega. Y eso debió de ser una de las razones, aparte del hombre muy liberal y tal, pues de que fuera separado de la cátedra en 1936. En septiembre del 36 tiene que marcharse de Santiago. Inicia un periplo de consolidación de su formación científica. Aquí tenemos a Calvet en el laboratorio de química y unas fotos de, este es un grupo de laboratorio, este número 2 es el que sustituyó las clases de Calvet mientras se fue a Múnich, un tal Pedro Couceiro, ¿no? Entonces, aquí tenemos una foto con personalidades de la Universidad Gallega de Santiago de aquellos tiempos, ¿no? Don Luis Iglesias, Aniceto Charro, y este es Calvet y su mujer, ¿no? Nelly, Elena se llamaba Nelly. Entonces, como decía, él se refugia en Suecia del año 36, ingresa en el Instituto de Estocolmo, en el Instituto de Bioquímica Institute de Estocolmo, bajo la dirección de Hans von Euler. Hans von Euler era un bioquímico, Nobel del año 29, que estudia la fermentación alcohólica. Y la fermentación alcohólica, estamos en el año 36, 37, era de conocimiento muy incipiente, ¿no? Y entonces la entrada el campo de la investigación de la fermentación fue un formato de introducción en el estudio del metabolismo del bioquímico muy importante, ¿no? Y entonces esta es la forma en que se introduce Calvet en lo que es la investigación bioquímica, ¿no? Aquí lo tenemos en el año 37 en la puerta del instituto. Probablemente este sea von Euler, no lo sé. La glucolisis, ¿qué es lo que hace Calvet en el instituto, en el centro de investigación en Estocolmo? Estudiar la fase más importante de la glucolisis, que es esta de aquí. La glucolisis es la ruta metabólica más antigua del universo, tiene más de 3.500 millones de años, y todos los seres vivos la tienen. De aquellas, hasta el final del siglo XIX, que Pasteur presentó la teoría de que la fermentación era producida por microorganismos, porque se fundamentaba especialmente en la fermentación alcohólica. Pero la característica de esa teoría de que son microorganismos lo que la producen se vino abajo cuando un investigador, 4 o 5 años más tarde, rompe las levaduras y con el extracto de levaduras, que se llamaban cimasas, consigue lo mismo. La cimasa, el extracto de levaduras, hace lo mismo que la levadura. Con lo cual ya empezó a suscitarse la teoría de que allí esas reacciones son reacciones más libres, reacciones que son posibles, y a partir ya de los años 30 se tiene claro que todos los organismos tienen capacidad de hacer glucólisis, incluso los vegetales. La característica es que el reino animal es el más activo en la producción de la glucólisis. Bien, pues en esa ruta es donde Calvet con von Euler estudia esta fase, que es la fase clave de la glucólisis: producción de energía en forma de ATP y capacidad de reducción, de oxirreducción, para fomentar el transcurso de la propia glucólisis. En resumen, estudia las oxirreductasas y el ATP, lo purifica allí. Este sistema, evidentemente, es unos años más tarde, ya a mediados de los años, ya hacia finales de los años 30, se fue caracterizando todas las reacciones, son 10 reacciones distintas, ¿no? Y la de Calvet es esta de aquí, es la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa y la síntesis de ATP. Y era la primera vez que se demostraba que las reacciones exotérmicas eran capaces de almacenar energía en forma de ATP. Eso más tarde se demostró que esto, además, en conexión con la cadena de transporte electrónico, esto producía nada menos que 36 moléculas de ATP. Eso lo descubrió Ochoa. Y esta es, para terminar con esta breve
incursión en la reactividad biológica. Este es el formato de la síntesis de energía. Esta es la molécula de ATP y esta es la molécula de ADP. Cuando se cede energía, el ATP se rompe y da fosfato más ADP. Cuando se produce energía, se almacena, volviendo a enlazar el ADP con el fosfato para dar ATP. Esa es la esencia de la vida. Esa es la esencia de la vida. Se demostró que esto después ocurría también en la fotosíntesis. Vamos con la otra faceta de su escapada de Santiago, que es el paso por la Facultad de Medicina de Edimburgo, en Escocia, con el profesor George Borger. Ahí vuelve un poco a su estadio en Múnich, al estudio de los alcaloides. Entonces, ahí sigue, y bueno, ya tenía una gran experiencia, con lo cual, pues, le fue muy asequible, pues, encajar dentro del laboratorio de Borger, ¿no? Pero está allí, digamos, pagado por la universidad, por la Facultad de Medicina de Edimburgo, pero al cabo de un año ya no le renuevan el contrato. Entonces surge en él un problema, que es la vuelta a España. Él había sido desposeído de su cátedra, vuelta a España. ¿Qué hago? Lo dejaron entrar en el año 38. Y vino por Lisboa, entró por Vigo y por Tui, y fue detenido. Estuvo 21 días encarcelado. Y tuvo la suerte de que el alcalde de Tui era un alumno, había sido alumno de él. Me parece que se llamaba Fernando Meis o algo así. Y este hombre intercedió por él y consiguió liberarlo. Pero le imponía el movimiento, un paso por la comisaría cada semana y no acercarse, estar a 200 kilómetros al menos de Santiago. Lo dejaron estar en Vigo. Eso va a ser el inicio de la entrada de Calvet en la biotecnología, porque fue el precursor de lo que es el proyecto Celtia. El proyecto Celtia, que salió pues, de la gestión de Ramón Abella y de los hermanos Fernández, pues se desgajó de lo que era el Instituto Servet de Vigo. Y Abella deja el Instituto Servet de Vigo, ya conocía a Calvet, y entonces le fue muy fácil captar otra vez a Calvet y comprometerlo en lo que era la creación de los laboratorios de Celtia en Porriño como director científico, ¿no? ¿Qué características tenía este proyecto Celtia? El proyecto Celtia nace, vamos a ver después, por la ideología que tenía el propio Instituto Servet, que era la de generar productos con interés farmacológico, productos absolutamente necesarios para la medicina en aquellos tiempos, ¿no? y ahora muchos de ellos. Y entonces, otra cuestión, una situación muy importante es que Antonio Fernández y el propio Abella tenían unas fincas en la zona de Porriño y tenían los mataderos de Porriño. Las fincas importantes porque podían sembrar el centeno, que vamos a ver era uno de los formatos para generar la producción de un hongo muy importante para el cornezuelo, para la producción de alcaloides que tenían un uso importante en medicina, ¿no? Entonces, esa posibilidad de esta generación del proyecto Celtia pues hace que Calvet se instale en Vigo y permanece en Vigo desde el año 39 hasta el año 45, ¿no? Este es Calvet en Celta en el año 44. Vamos a repasar brevemente la actividad biotecnológica de los laboratorios Celtia. Una de las, que mencioné antes del cornezuelo, una de las situaciones importantes desde el punto de vista farmacológico y comercial en aquel momento era la producción de lo que se llamaba pan de argot, que era un hongo parásito del centeno, derivado del cornezuelo,
que tenían unas propiedades antihemorrágicas y era utilizable, y se utilizaba para la detención de hemorragias, sobre todo en lo que eran los partos. El sangrado en los partos, conseguían mitigarlo grandemente con el uso del pan d'argot. El pan d'argot lo empezó a fabricar el laboratorio de Vigo, el laboratorio de Servet, y este nombre, Purpirán, se debe, es el nombre que le dan en Celtia. La fábrica Celtia no conservó el nombre comercial. Y la característica es que esto permitía tener la posibilidad de obtener miligramos del pan d'argot o de pulpirán a partir de extractos del cornecelo de centeno en las fincas que ellos tenían allí en Porriño, ¿no? En esta línea se recogen productos que en los 2 primeros años ya patentaron más de 10 productos, vamos a repasar algunos nada más, que fueron de producción muy importante por parte de los laboratorios Celtia y de la metodología biotecnológica que aplicó Calvet: la insulina, la digitalina, la efedrina, vitaminas y alcaloides. Vamos a repasarlo. La insulina que se utilizaba en aquel momento era toda procedente del páncreas. Cualquier diabético se consumía, para el tratamiento de un diabético se consumían al año, me parece que eran 10 cerdos. De manera que no había otra forma de sacarlo más que del extracto del páncreas, especialmente de cerdo. La característica de la secuencia de la insulina, este es el precursor, nace, se sintetiza en el páncreas, se procesa y sale este trozo. Fijaros cuánto se ha desaprovechado. Esta insulina de aquellas no se conocía la estructura. Estamos en el año 40 aproximadamente. Estaba secuenciándola Frederick Sanger. Frederick Sanger es un químico inglés que tiene 2 premios Nobel, uno por haber secuenciado la insulina y el otro por haber puesto a punto un método para secuenciar el ADN. Y la metodología para secuenciar el ADN se utiliza la metodología de Sanger. Y la característica de cómo evolucionan los tiempos, que secuenciar la secuencia de la insulina le llevó a Sanger 10 años. Y hoy día se puede hacer en 2 horas aproximadamente, con las técnicas, sobre todo de la espectrometría de masas, ¿no? De manera que, y esto lo obtenía Calvet del páncreas y podía poner a disposición la insulina como fármaco comercializable para el uso en la diabetes, tanto 1 como 2. La característica del problema que tuvo Calvet en la purificación de la insulina es que con la insulina copurificaban proteasas que rompían la estructura de la insulina. Y entonces uno de los avances en la biotecnología de Calvet fue, y lo siguió usando después mucho tiempo, el poner a punto sistemas de inhibición de proteasas cuando se hacían los extractos biológicos de tejidos. De manera que consiguió proteger la insulina de las proteasas y entonces tenía la posibilidad de que el producto fuera perfectamente biológicamente activo, ¿no? Hay otra, la digitalina nos aparecía antes, otro de los productos biotecnológicos producidos por Celtia era la digitalina, derivada de esta planta, de la digitalis, todo el mundo conoce. Y esta es la digitalina es una mezcla de derivados de nucleótidos que tienen la propiedad de regular la fibrilación cardíaca. Y se utilizó, hoy día ya hay otros productos, pero era un producto muy importante. La digosina era uno de los productos activos. ¿Cuál era el problema de estos fármacos? Que tenían un problema con la concentración, de manera que había que regular muy bien la concentración que se administraba al paciente o al paciente, y de manera que no tuviera efectos secundarios, ¿no? Este es el pan d'argot. El pan d'argot se preparaba en ampollas inyectables.
Y el pan d'Argot es una mezcla de alcaloides indólicos cuya característica es que son los precursores del LSD. Y entonces empezaba a tenerse problemas con el uso del pan d'Argot cuando se utilizaba en exceso, porque producía alucinaciones en el paciente, ¿no? Eso no se descubrió hasta ya después. Yo creo que Calvet no tuvo ocasión de verlo. Bueno, probablemente cuando estuvo en Barcelona sí, pero la caracterización de los esteroides indólicos y de la mezcla y del tránsito del pan d'Argot hacia LSD se descubrió pues, prácticamente al final de los años 60, ¿no? Y estas son una serie de vitaminas. Quizá las más características purificadas por Calvet era la vitamina C, que es esta, y la vitamina D. Luego estos derivados de los carotenos, que son precursores tanto de la vitamina K como de las vitaminas A, eran purificados también por extracciones de plantas. Hay que decir que en Porriño se utilizaban como fuentes de productos no solo los animales del matadero, sino plantas, ¿no? Los alcaloides, el propio pan d'Argot es una especie de híbrido, pero la característica es que los alcaloides, uno de las fuentes, los formatos para purificación de alcaloides y la propia vitamina C, era el extracto de vegetales, ¿no? Los alcaloides, que él aprendió sus técnicas y las puso a punto aquí, trabajando con plantas secas, moliéndolas y extrayéndolas. Yo tuve ocasión de ver el procedimiento porque con ese procedimiento siguió don Ignacio Rivas. Don Ignacio Rivas se encontró con Calvet, valga pequeño inciso, en el año 38 en el Instituto de Servet de Vigo, cuando ya Calvet estaba ya desposeído de la cátedra. Y el Instituto Servet fichó a don Ignacio Rivas, que vino a Santiago a ocupar en el año 1942 la plaza de Calvet. Y don Ignacio Rivas pues, estuvo aquí y siguió trabajando con Celtia hasta los años 50. Podríamos decir que fue el sustituto de Calvet, ¿no? Y don Ignacio tenía toda la metodología de purificación de alcaloides obtenida de los procedimientos de Calvet. Y allí en el laboratorio hervíamos las plantas con alcohol, se concentraba y luego se purificaba por métodos cromatográficos. Y tenías posibilidad de tener cristalizados los alcaloides y venderlos y tener comercialización con ellos, ¿no? La vitamina C él lo sacaba de la naranja e hizo la tesis sobre la vitamina C Faustino Cordón, que fue un discípulo ya mayorcito, vino aquí porque estaba también represaliado, no le dejaban ir a las cátedras, y Calvet tenía la facultad de captar a represaliados y el laboratorio de Celtia fue en los años 40 un foco, por un sentido, de represaliados, ¿no? De manera que vamos al otro punto, este punto de aquí, que nos interesa porque es una parte importante de la tecnología, de la habilidad tecnológica de Calvet en Celtia, que fue la síntesis del DDT. El DDT ya estaba descubierto, se descubrió en los años 40, y se comercializó por parte de Celtia algo que todo el mundo conocemos, que es la ZZ, ¿no? Y la ZZ fue, pues eso, digamos, el eliminador del escarabajo, el escarabajo de la patata, fundamentalmente, que la gente decía que se sembraban escarabajos para que se vendiera ZZ. No, esa era la cuestión. Entonces, los que antes mencionaba, colaboraron con él, aparte de Faustino Cordón, Miguel Catalán, que era un físico catalán, Isidro Parga Pondal, ya desposeído también aquí de la cátedra, estuvo con él un tiempo antes de montar el Instituto Tecnológico del ASI, que me parece que fue por el año 45, ¿no? Y Fernando Palacián, que era otro catalán. Entonces, pues se convirtió, su laboratorio no solo tenía pues, los colaboradores normales de lo que es un procedimiento de laboratorio, sino que tenía estas ayudas extraordinarias de gente, ¿no? Pero la cuestión de Calvet es un espíritu inquieto y
al año 45, a los 5 años de estar allí prácticamente en Porrillo, se cansa. O ve la posibilidad de irse a la universidad. Y entonces él promueve la posibilidad de que sea restituido en la cátedra. ¿Cómo se sustituye? Lo restituye legaz la Cambra y escritos de esta universidad favoreciendo, suplicando, pidiendo el perdón de Calvet. Legaz la Cambra era aquellas de rector de la Universidad de Santiago, ¿no? Y yo lo conocí que venía por allí a ver a don Ignacio cuando yo hacía la tesis con él y tal, estuvo aquí mucho tiempo, claro. Y entonces le perdonaron, le restauraron la cátedra, pero le restauraron la cátedra en la Universidad de Salamanca. De manera que en 1944 se va a la Universidad de Salamanca. No podía venir aquí, porque le dejaban venir a Santiago, pero ya estaba don Ignacio Rivas en la cátedra, desde el año 42. De manera que entonces pues se fue a Salamanca. Y la cuestión es que la inquietud es, bueno, pues pidió una beca del Consejo para irse a Estados Unidos a un congreso y a dar una vuelta por los laboratorios americanos. Amigo, allí se encuentra un choque con la realidad. Nosotros, la investigación bioquímica en España estaba de aquellas unos 20 o 30 años retrasada respecto al resto de Europa y sobre todo a Estados Unidos. Estados Unidos tenía la facultad de captar todos los exiliados de Alemania, todos los judíos de Alemania, menos Krebs, que se fue a Inglaterra, se fueron a Estados Unidos. Hoy día no podrían. Y entonces la característica es que ese choque pues, le hizo volver a Salamanca, estuvo allí año y medio, dijo, no, yo me voy. Y se fue otra vez a Estados Unidos, porque en aquellos tiempos la característica de cómo estaba la ciencia en los Estados Unidos era que se estaba dando a conocer la estructura de las proteínas por un tal Linus Pauling. En muy principios de los años 40, dedujo la estructura por modelos de construcción muy parecidos a la herencia alfa para dar la estructura. Esta es la estructura secundaria, esta es la estructura terciaria que se plegaba y esta es la estructura cuaternaria cuando se pueden unir varias proteínas. Pues eso estaba allí funcionando, cuando de aquellas no se conocía cómo podían funcionar las proteínas. Y estaba esto. Esta es la ruta, en los años que él fue, en los años del año 45, se conocía ya casi todo esto. ¿Qué es esto? Es el metabolismo intermediario. Es toda la vida del citoplasma y parte del núcleo de las células, que va desde el consumo de la glucosa hasta la producción de energía, pero no solo la energía de la simple glucólisis, sino la energía de las cadenas de transporte electrónico, la energía que se regenera en cantidades tremendas por la cadena respiratoria, ¿no? Entonces, todas estas rutas estaban caracterizándose en Estados Unidos de aquellas, porque muchos de los investigadores, sobre todo Meyerhoff, Racker, el propio Ochoa descubrió casi todo el ciclo de Krebs, casi todo, y descubrió la cantidad de energía que se producía en el proceso, 36 ATPs en el año 42, y efectivamente, hoy día se sabe que son 36 ATPs. Y entonces estaba allí aquello pues, con una efervescencia tremenda en lo que es la caracterización de enzimas y la caracterización, la forma en que se producía la energía. No está aquí el ciclo de Calvin, pero también se estaba caracterizando en la forma en que la energía solar era convertida en energía y en azúcar, de manera que eso era lo que estaba cociéndose allí, ¿no? Se estaba también, a través de las visiones por microscopio, pues el conocer la forma de los cromosomas, Esto es importante porque Calvet va a trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, todo esto que se estaba cociendo allí y que él pudo comprobar en este primer viaje a Estados Unidos, le hace dejar Salamanca. Se va en el año 46, financiado por Rockefeller, y es captado. Primero estuvo casi 2 años, más 2 años y medio. Primero en Brooklyn, en la Polytechnic Institute, allí trabajando con un instrumento que aquí no se conocía, que era el microscopio electrónico. Y fue un precursor del uso del microscopio electrónico. ¿Para qué? Pues para ver los cromosomas, lo que veíamos antes, ¿no? De manera que
hizo un trabajo muy importante que se publicó en Nature. Se publicó en Nature ese trabajo, ¿no? Y el otro de las... Bueno, estuvo ahí como 6-7 meses y luego se pasó al University College of Medicine of New York, de Nueva York. Hombre, este es donde estaba Ochoa. Ochoa estaba allí, ya hacía 2 años que estaba allí. Y en este instituto, que es la Facultad de Medicina de Nueva York, pues estaba un laboratorio próximo al de Ochoa, no trabajó con Ochoa. Y estaban haciendo el seguimiento de las rutas metabólicas a través de un marcaje con fósforo. El fósforo es la molécula inorgánica de la vida, ¿no? Y entonces, utilizando fósforo radiactivo, perfundiendo hígado, pues hacían, el fósforo se iba a incorporar en las reacciones donde interviniera el fósforo y entonces era fácil aislar esas moléculas o esas enzimas y ver si estaban fosforiladas y ver si entonces funcionaban en el sistema que se estudiara, en la glucólisis o en el ciclo de Krebs o donde fuera, ¿no? Y eso lo hizo, fue un precursor, uno de los precursores del uso de los marcadores radioactivos, ¿no? Estamos en el año 45, 47, ¿no? Bien, a partir de ahí se inicia, claro, se le acaba la financiación del Rockefeller, la vuelta a España. Él era catedrático, pero hizo un movimiento curiosísimo. En el año 48 opta a la cátedra de Química Orgánica de Oviedo. Toma posesión de la cátedra de Oviedo en el consulado de España en Nueva York. Y entonces, él nunca fue a Oviedo. Al cabo de medio año, poco más de medio año, unos meses después, pide el traslado a Barcelona. Él hizo lo de Oviedo como trampolín para pasarse a Barcelona, ¿no? Y entonces se pasa a Barcelona y allí pues está hasta su muerte, claro. Es un periodo quizá el más aciago de la vida científica de Calvet, porque, fijaros, se va a Barcelona en el año 50 y no es catedrático de bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona hasta el año 67. Con lo cual, él tenía el problema de la estigmatización, no es la palabra, está estigmatizado, ¿no? Y tenía problemas para entrar, pues yo creo que aún la sigue habiendo. Si no tienes un arraigo dentro de un departamento, es difícil que entres. Si el departamento no te quiere, no entras, aunque la plaza se dote ministerialmente, ¿no? Y entonces él tuvo el refugio de entrar primero como agregado de Química Orgánica y Bioquímica, que era lo suyo, pero estuvo ahí pues un año y pico y daba cursos de doctorado para médicos y luego pasó a la cátedra de Química Técnica porque me parece que era Peltierra, el catedrático que estaba allí, se había jubilado. Y entonces, claro, la química técnica es importante en los procesos industriales y tal, pero estaba lejos de lo que era la formación científica de Calvet, que era una formación química orgánica y bioquímica, ¿no? De manera que eso fue una... Pero vamos a repasar un poco, para terminar, la actividad de Fernando Calvet en Barcelona, ¿no? La época en que él entra en Barcelona, sobre todo a partir del año 50, pero esta fase desde que entra él como agregado, pasa por la cátedra de Química Técnica hasta que es catedrático de Bioquímica, está ocurriendo en el mundo un extraordinario avance en esa década, un extraordinario avance de lo que es la investigación bioquímica. Eso se lo pierde Calvet, se lo pierde. ¿Y qué estaba pasando? Pues estaba descubriéndose la estructura del ADN en el año 53. Lo que tenéis aquí son los dos descubridores en un modelo. Este es un modelo a escala que hacían de una difracción de rayos X que es esta. Estos son los autores del descubrimiento, Watson y Crick. El único que está vivo es Watson. Y ellos estaban en Cambridge y los otros dos estaban en el King's College de Londres. Se produjo una cooperación de manera que llegaron a descubrir
la estructura conocida como doble hélice. Eso fue revolucionario para el estudio de la bioquímica porque preconizaba la doble hélice de ellos de forma invertida, preconizaba la replicación del ADN, preconizaba la posibilidad de copiar su secuencia en estructuras de RNA. No se conocía todavía el RNA mensajero. Preconizaba la estructura de los cromosomas, ¿no? De manera que este formato, que es la doble hélice pura, es este, donde pues una estructura de un cromosoma que está dentro de un núcleo sufre superenrollamientos de manera que Calvet estudia las nucleoproteínas que intervienen en esto, de manera que el superenrollamiento es tal que un cromosoma, por ejemplo, una dorsófila puede tener, si se estirara todo, puede tener 2 centímetros de altura, lo que está en un solo cromosoma, ¿no? De manera que, y otro el punto, y ya con esto paso, un punto importante de lo que se estaba desarrollando en finales de los años 50, principios de los años 60, es la expresión génica. Se descubrió muchos aspectos. Uno, la propia replicación del cromosoma in vitro. Luego, la capacidad del ADN de producir mensajeros. Esto era muy importante. De producir un ácido ribonucleico mensajero que fue caracterizado muy a finales de los años 50 por Jacob y Monod, dos premios Nobel franceses que lo descubrieron en Escherichia coli. Y la característica de este mensajero era que era capaz de copiar la secuencia de una proteína. Y aquí se estaba desarrollando otra faceta importante, que era el descubrimiento del código genético. Y el código genético que fue establecido por Ochoa y Nirnberg finales de los años 50, pues se caracterizaba porque un triplete de esta secuencia era capaz de codificar un aminoácido. En los ribosomas, los otros ácidos ribonucleicos que se iban corriendo a lo largo del mensajero lo iban leyendo y daban una proteína. Eso ya se conocía a principios de los años 60. De manera que la expresión génica y el código genético fueron dos situaciones desde un punto de vista del avance científico y pues biotecnológico. Hay que tener en cuenta que la posibilidad de trabajar con estas estructuras, los mensajeros, dio la posibilidad de sintetizar la insulina, porque se pasó rápidamente, ya muy a principios de los 70, a la posibilidad de clonar los ácidos nucleicos, de producir en el laboratorio proteínas diseñando sus mensajeros. Y entonces, el último que tenemos es el de la vacuna del COVID, ¿no? De manera que ese tipo de avances se los perdió Calvet. Calvet los tuvo que leer, pero ya no pudo participar en ellos, ¿no? Porque ni el laboratorio se lo permitía, no tenía medios en el laboratorio de química técnica para poder entrar en ello. Después de esta época, sus trabajos, él lo que hizo fue adaptarse al medio y trabajar con lo que podía, que era la enzimología. Él se convirtió en gran experto en el estudio de las proteasas y en el control de la actividad de las proteasas que ya había puesto a punto en Porriño, en Celtia. De manera que, pues, en ese periodo, en esa decena de años, publicó 51 trabajos, ¿no? Y llegó a crear una escuela de bioquímicos en Cataluña, ¿no? Muchos de ellos, pues, bueno, uno de ellos está por aquí. ¿Dónde está? Bueno, la traducción del no está Bozal, en la traducción del Lenin, que ya entremos ahora en ello. Pues se adaptó al medio, entonces hizo trabajos de enzimología y tal, y tuvo una faceta muy importante para las escuelas de bioquímicos españoles, que fue el cooperar en la formación de la Sociedad Española de Bioquímica en el año 63. Esta sociedad fue instaurada en Santiago en el año 63, previo a una reunión previa que hizo el propio, participó Calvet también en el año 61, donde consiguieron atraer a Ochoa, y Ochoa, Calvet, Alberto Sols, Grisolía, etc., participaron en lo que iba a ser la generación de la Sociedad Española de Bioquímica, ¿no?
Quizá adelantando. Este es el cuadro, esta es la figura de esa reunión del año 63. Y esta es una foto unos meses después de la muerte de Calvet, de los bioquímicos españoles. Es un congreso que hicimos en Santiago para celebrar el 25 aniversario de la Constitución. Todavía estaba Ochoa, todavía estaba Grisolía, por aquí anda. A Sols no lo localizo, no sé por dónde anda. ¿No? De manera que aquí estoy yo, aquí está mi mujer, y por ahí. Pues éramos de aquellas unos millares, ¿no? Y eso en poco tiempo. Esto es del año 88. Entonces, después de la fundación otro de los trabajos, quizá uno de los trabajos académicos más satisfactorios para Calvet fue la traducción de este libro, de Leninger, en el año 79, la segunda edición de Leninger. Él, junto con Bozal, que fue catedrático con él y después se trasladó a Oviedo, pues tradujeron este libro que fue el libro de cabecera de la bioquímica española en todas las universidades de España, ¿no? Y por supuesto el original en el mundo, porque era un libro con una didáctica extraordinaria, ¿no? Y entonces fue un orgullo para él haberla traducido, porque digamos, su afición escolar, su afición docente siempre estuvo en él, ¿no? Y el contacto con los alumnos era una de las cosas que a él le valía. Este libro va ahora en la 8ª edición, ¿no? Después, lo que nunca se alejó en Barcelona fue de la biotecnología, fue de la cooperación con la producción de fármacos. Y hay dos puntos de contacto con ellos desde el primer 50 hasta el 81, que es los laboratorios Peña y el Centro de Investigación Faustino Cordón de Análisis Elementario y Bioenergético, que se mantuvo hasta el año 81. Calvet se jubiló en el año 73, de manera que mantuvo una actividad de cooperación con la ciencia y tal, pues él murió en el año, vamos a verlo ahora, murió el 16 de junio de 1988, ¿no? De manera que este es, en resumen, la vida de un investigador, de una personalidad especial, singular, en lo que ha sido la capacidad de promover la ciencia en España, de fomentar la ciencia en España y de generar pues, ese contacto aquí en Galicia, con la propia docencia, pero sobre todo con el foco biotecnológico de Porriño, ¿no? Porriño se convirtió ahora en Farmamar, desapareció como Celtia en el año 2005 y se convirtió fue absorbida por Farmamar, pero Farmamar sigue el mismo sistema de Calvet, obtiene sus productos a partir de organismos marinos o de organismos de algas o de invertebrados, de manera que, digamos, la finalidad es la misma, de tener productos con actividad farmacológica, ¿no? Pues esto es todo. Muchas gracias. Bueno, tenemos ahora un ratito para preguntas, debates, opiniones. Hay un pequeño detalle que se le pasó a Manolo. Visteis que en las fotos había investigadoras también. Pues esto es algo que también, bueno, lo caracterizó a él. Incorporó mujeres a la investigación. En el documento en donde se le quita de la cátedra, se dice que es una persona, pues eso, de ideas disolutas, catalanista y francamente comunista, ¿no? O sea que era una... en fin, fue una persona que, bueno, sabéis que en aquel momento o eras de aquí o eras de cualquier cosa. Y bueno, a mí lo que me toca es la parte de química técnica, que era la ingeniería química de antes. Este señor, pues, a pesar de que efectivamente no era lo suyo, pues trajo a Barcelona a Dodge, que era un
bueno, uno de los grandes de las operaciones básicas de Estados Unidos. En fin, él trató de salir como pudo de aquel pasaje, pero es lo que dices tú. Allí pues los guetos estaban como estaban y él se pudo mover donde se pudo mover. Pero bueno. Oye, pues vamos allá. Manolo. Gracias. Bueno, gracias Manolo por la charla, enhorabuena. Yo, aunque sea un poco especulativo, quería preguntarte, o quería saber tu opinión, ¿cuál sería la aportación de un personaje como este hoy en día? O sea, ¿tú qué crees que con los medios que hay, una persona, aunque a mí también no lo sabía, me parece un poco, como decías tú, abandonaba muy pronto los sitios y se cansaba y todo eso, pero ya no solamente en general, o sea, no solamente por Calvet, ¿cuál crees que sería hoy en día, con los medios que hay, la aportación que una figura como esta podría hacer, aunque sea especular un poquito? Sería muy importante si se cuentan con los medios. Las personas las hay. Lo que no hay, no tenemos el sistema de financiación que tienen otros países. Nosotros tenemos una dedicación a la investigación que no llega al 1,5% del PIB y las universidades tienen los medios que tienen, los conocemos perfectamente y es muy difícil, porque una de las cosas que tiene la ciencia actual es la competitividad, es muy competitiva y tienes que tener capacidad, no solo personal, quizá lo que más caracteriza a la ciencia de hoy es la necesidad de coordinarse, de formar equipo, de trabajar en equipo, digamos, concentrar habilidades diferentes para dar una simple publicación. De manera que hoy te exigen en la publicación bioquímica que tú tengas una serie de experimentos que hace 20 o 30 años eran personales, unos trabajos que hacías en tu laboratorio, 20 figuras. Hoy día eso no, te exigen que vayas a los aspectos más básicos, más explicativos de lo que es el resultado y la propuesta de resultados, ¿no? Y entonces, aquí en España tenemos una ventaja, que tenemos gente, y no solo aquí en Santiago, en España hay cientos, diría yo, de investigadores españoles trabajando en los centros de investigación más importantes del mundo. Y nunca decaen, ¿eh? Otra cosa es que aquí tengas los medios para hacerlo. Y entonces falta ambiente científico, una cosa muy importante. De manera que, hombre, más cosas sí se puede hacer porque desde el punto de vista técnico uno es capaz de hacer cosas que puedes hacer en cualquier laboratorio del mundo, eso sí. Pero la exigencia de la investigación actual es tal que tienes que profundizar muchísimo, eso te obliga a contactar con otros. Hoy día ves la publicación de cualquier trabajo científico y a veces no caben en una página los autores. Es decir, colaboran de muchísimos laboratorios. Hoy día, por ejemplo, todos los trabajos de análisis genómico para caracterizar patologías y relacionar pues, carcinogénesis con determinadas mutaciones y tal, pues intervienen, son consorcios de personas. Entonces, nosotros en España tenemos el problema de la inversión y el problema del ambiente. Se necesita inversión y se necesita ambiente científico. Aquí, una de las decepciones mayores de nuestras cátedras es que cuando traías a alguien para dar una conferencia, tenías que andar por los laboratorios pescando a la gente para ir a oírlo. Y allí era obligatorio. La formación científica tiene aspectos que España todavía no ha superado. Hola, boa tarde. Eu creo que, bueno, claro, efectivamente hai un desequilibrio entre a parte científica específica e a parte social, que sí. xa falaches do que non quero entrar niso. Non estou documentado para iso. Non, pero se citaron bastantes cousas co menos citar. E o que sí é certo que dentro da modernidade e ten que ver ca pregunta que fixo Rivadulla, que suporía aquí un Calvet chegando á universidade en bicicleta, sin altillo que tiñan os profesores chegando de Oxford.
Y claro, efectivamente, cambios eran muy fáciles de ver en un principio. E tamén era moi fácil de ver o seu compromiso e o tipo de relación que estableceu como educando e educadores. Sí, eso foi unha gran faceta dele. Eso foi un dos puntos fundamentais de Calvet. Por outro lado, da muller que se citou así de pasado presidente da Academia, é dicir, en algún momento, nunha das facultades punteiras, que era a sección constituída en 1922 da sección de Química, a presencia de 4 profesoras ao mesmo tempo nos anos 30, fundamentalmente por Parga Pondal e por Calvet e algo por Martín Sauras, que era o de inorgánica. Pero a sección de ciencias da Universidade de Santiago chegou a ter máis de un 30% de mulleres estudando. O índice máis alto de España nas facultades de ciencias. E logo, hai puntos tamén interesantes acerca deste sexenio, porque foi un sexenio que estivo Calvet na Universidade de Santiago, que é a atracción, por exemplo, de Weiland, que foi citado, o alemán do Premio Nobel 97, que por primeira vez na revista da Universidade de Santiago dous artigos foron publicados por eles. E tamén publicaba coas súas alumnas predilectas e da escala de axudantes de clases prácticas na propia escola de formación que tiñan. Logo, eu diría que, bueno, o que é o episodio da súa sanción e o seu apartamento da docencia, pois ten 150 folios, nada máis, é dicir, que foi moi complexo aquilo. E que non só asinou aquel cartel apoiando a autonomía de Galicia, sino que, por exemplo, os que coñezan o que foi o Pacto Galeusca, o que asinou por Cataluña foi o propio Calvet. E Calvet estaba comprometido, e os seus alumnos tamén eran membros do Seminario de Estudos Galegos. É dicir, hai moitos elementos para ver os vértices de modernidade que había en Calvet naqueles momentos, que un piar fundamental foi quen estivo de reitor naquele tempo, que foi Rodríguez Cadarso, no que tamén comprometeu na xestión da universidade aberta á sociedade, e modificando moito o tipo de universidade que había no 19. Pois nada, simplemente citar estes elementos. Bo apunte social. Que na parte social son moi importantes para un personaxe das características tan... E tamén, de vez en cando, tamén está ben que se cite fontes e, sobre todo, as fotográficas. Gracias. Bueno, a parte política de todo o funcionamento de Servet e de Celtia, pois está clara tamén. Aí o Partido Galeguista, é curioso que os hermanos Fernández pois xogaban como podían, non? Porque por a banda pois lle daban carne verdad? Eles tiñan boa man. Eran os carniceiros me refiro non carniceiros, sino que os que daban carne ao exército de Franco e ao mesmo tempo pois estaban xogando no Partido Galeguista. Gracias a esta dupla visión que aparece tamén na película esta, cando teóricamente un dos Fernández vai a falar con Franco, non? Pero bueno, non sei se iso é certo ou non, pero bueno, esa idea, non? De que había esa parte, por eso comentaba que de todos os tres aspectos de Calvet, eu creo que se resume na palabra moderno, unha persoa que modernizou moitísimo a vida e probablemente a pregunta que te facía Manolo pois sería así, un señor rompedor que viría aquí con estilos completamente distintos e con cousas que, bueno, que foron convencendo. Perdón. Aquí estamos. Sí, podría ampliar un poco su relación con la construcción de la doble hélice, que está el libro de James de Watson, y con el código genético.
La de Calvet. No, Calvet no intervino. La doble hélice es un trabajo de la Universidad de Cambridge y del King's College de Londres. La clave, una de las claves es la señora Rosalind Franklin, que fue la que hizo las imágenes de difracción de rayos X, y eso permite, desde el punto de vista cristalográfico, determinar las distancias entre las moléculas, ¿no? Y ese es un modelo que introdujo Linus Pauling cuando estudió la estructura de la hélice alfa. Y ellos conseguían, con las distancias que daban a la difracción, construir en modelos metálicos. Pauling lo hacía con chismes de madera, con un carpintero. Estos lo hacían con átomos metálicos, construían la posibilidad de ensamblaje. Y entonces la característica de eso ha sido hacer un diseño de manera que se encajara la posibilidad de que la hélice se mantuviera en base, o en razón de que las bases estaban hacia adentro y la parte hidrofóbica, la ribosa, la deoxirribosa y el fosfato estaban por fuera, ¿no? Y eso lo dedujeron con el modelo. Lo dedujeron al montar el modelo, hicieron varios, se le caían y tal, y fueron montándolo, y en poco tiempo, se publicó en el año 63 en Nature, pero la intervención de España en eso no tuvimos ninguna intervención. España tuvo la intervención más importante en la bioquímica mundial, es la de Ochoa y la de Cajal. Ochoa admiraba muchísimo a Cajal. Eso era. Una de las cosas que a mí más me interroga en relación con la biografía de Calvet son las relaciones entre la ciencia aplicada y la ciencia teórica. Yo creo que en la biografía se ve que hay episodios claramente de ciencia teórica, los fundamentos. Hay otros, creo que sobre todo porque entré en contacto con hombres de empresa que tenían las ideas muy claras de lo que creían, entonces ahí se vuelca hacia la ciencia aplicada y después vuelve otra vez a la ciencia teórica con pequeñas, digamos, incursiones como fueron las que hizo en Barcelona en la ciencia aplicada. No sé, ¿tú qué idea tienes? Yo creo que Calvet no llegó a escribir nada en este sentido de la relación ciencia teórica, ciencia aplicada, que es un tema muy importante, ¿no? Porque eso al final incide en las políticas científicas. ¿Qué política? Porque, por ejemplo, en Galicia, ¿podemos dedicar todos los recursos a la ciencia teórica o hay que dedicar más a una ciencia aplicada para aprovechar los recursos naturales, como era lo que habían hecho Celtia, ¿no? y Servet? Yo creo que ese tipo de ideas, tenerlas claras y sobre todo tener claro lo que es la relación de un tipo de ciencia y de otra, era muy importante. Yo creo que Calvet no llegó a formular este problema. Faustino Cordón algo sí dijo, no mucho, pero algo dijo. Entonces, ¿qué piensas tú un poco de esta relación, de esta dialéctica, en el fondo se podría decir, entre la ciencia aplicada y la ciencia teórica? Yo creo que él era un gran defensor de la ciencia aplicada, pero aplicada a todos los aspectos, es decir, aplicada a la docencia de la ciencia y aplicada al aprendizaje de la ciencia y luego al sacarle partido lo que se manipulaba en el laboratorio, ¿no? De manera que... Pero él era un gran docente. Yo creo que él no resistió, él se fue de Porriño, él podía haberse quedado aquí y se fue. Incluso se fue de Salamanca, al año, dejó a los alumnos colgados. Entre ellos estaba Martín Municio, que se quejaba, este hombre se va, y tal, porque su inquietud era el progreso de la ciencia, era el conocer la ciencia, cómo se generaba el conocimiento, y pues enseñar y aplicar el conocimiento. Yo creo que ese es el leitmotiv de él. No era tan inquieto, es una personalidad muy inquieta. Hay una cosa que no dije, y es que él en el año 35, antes de contactar, bueno, por ahí, en que contactó con el Instituto Servet, solicitó la cátedra de Sevilla, solicitó el traslado de la cátedra de Sevilla y se la pisó Lora Tamayo. Lora Tamayo era catedrático de Química Orgánica de la Facultad de Cádiz, daba clase en la Facultad de Medicina de Cádiz, que ya la había de aquellas,
Y entonces Lora solicitó la cátedra de Sevilla y Calvet también. Pero Lora tenía el apoyo, mucho más apoyo político, claro. De hecho, fue ministro de Educación después. Pero es una inquietud de... No se aguantaba. Si tienes una... Tomás, esto que preguntas, Paco, yo creo que, o sea, el éxito de Celtia yo creo que es una conjunción estelar de que por un lado había unas personas con una visión de buscar productos de la tierra, que es esa versión un poco galeguista, es decir, aprovechemos lo que tenemos aquí, una necesidad que había en aquel momento, que había necesidad pues, de productos farmacéuticos, que había que importarlos de otro sitio. Había la visión empresarial de alguien que dijo esto hay que hacerlo, esto hay que realmente ponerlo en marcha, y el capital humano. Unas personas que se reúnen allí, no solo Calvet, él trae a los mejores, muchos de ellos expedientados, pero no por ser expedientados son buenos, pero resulta que trajo a los buenos, ¿no? Y yo creo que esa conjunción estelar de esas cuatro características hace que Celtia sea un modelo de éxito. Un modelo de éxito que fue durante muchos años, y durante muchos años fue pues, un ejemplo de lo que estás diciendo tú, de investigación aplicada. Cuando estos señores ven que los ingleses se llevaban el caruncho para Inglaterra, y dicen, coño, esto es nuestro. Y la idea es, los símbolos esos de Celtia son las espigas del centeno, ¿no? Es decir, ahí hay una visión de país de ahí detrás, ¿no? Que esto encaja un poquitín con el modelo político, decir, bueno, desarrollemos lo propio y seamos capaces de crear riqueza aquí. Y yo creo que ese es el gran éxito. Calvet es una parte importantísima porque es el que le da la consistencia científica y lo que vehiculiza que eso se puede hacer. Pero claro, si no hay la visión empresarial, si no hay la visión, el apoyo económico, si no hay la visión pues, ideológica, eso no hubiera funcionado. Y esa capacidad de traer a los mejores. Es que una de las claves es Ramón Abella. Abella, claro. Sí. Es que ese fue el que tuvo la idea. Y Rovira, que fueron los que montaron el Instituto Bioquímico en Calvet, Servet, en Vigo. Y eso, el ideario de la aplicación biotecnológica, hay que darle a ellos un valor importante en eso. Bueno, y ellos tuvieron la visión de buscar al hombre adecuado para eso. Estaba Alexandre Bóveda al principio. Sí. Bueno, él pues lo fusilan, pero me refiero que hay esa conjunción, que me parece muy interesante, esa conjunción ideológica, científica, empresarial y todo eso, ese conglomerado, yo creo que es lo que explica que Celtia haya surgido y se haya desarrollado de una manera extraordinaria. Ahora, Celtia no es solo Farmamar, Celtia sabéis que hay un conglomerado en Porriño muy importante. Tenemos multinacionales, tuvimos muchas, seguimos teniendo. Ahora Zendal está desarrollando muchísimo, Biofabri, está Lonza, en fin. Pero, ¿por qué Lonza, una empresa multinacional suiza, está en Porriño? Pues porque estuvo Calvet allí. Y esto es un poco lo que queríamos transmitir, cómo la ciencia es capaz de generar también riqueza, de generar, pues, una cosa curiosa, en fin, no tiene nada que ver con esto, pero Lonza se monta de una manera provisional en Porriño, mientras Lonza monta su planta en Singapur. Bueno, se la compraron a Genentech, así, para hacer algo. Bueno, pues, ¿por qué no la cerraron? Porque resulta que la capacidad que tienen de producción en Porriño es muy superior a la que tienen en otros sitios, me refiero a la transformación. ¿Y por qué? Porque tienen un personal humano formado desde hace 40 años, que son métodos muy manuales y que necesitan muchísima precisión. Y resulta que sacan unos rendimientos, unos títulos en Porriño que no los sacan en ninguna otra parte del mundo. Y no podemos cerrar esta fábrica, y al revés, están ampliando. O sea que esa tradición científica que se instala en los años 30 o 40 en Porriño es lo que explica que eso sobreviva y que, bueno, se desarrolle, afortunadamente. Y sin más, le damos el recuerdo a Manolo.